A continuación, vamos a trabajar sobre la dificultad específica en el aprendizaje de la lectoescritura, la dislexia, lo que implica la condición de dislexia, cuáles son sus antecedentes, cuál se considera su origen y los diferentes tipos de dislexia con los que podemos encontrarnos en el momento de trabajar. Para comenzar, vamos a trabajar con los antecedentes. ¿Cómo fue considerada la dislexia con el paso del tiempo? Para que hoy lleguemos al concepto de que la dislexia es una condición que tiene mucho que ver en cómo se estimula el contexto para poder trabajarla y conseguir así los canales alternativos y compensatorios. En una primera instancia tenemos lo que postula la Federación Mundial de la Neurología en 1968, quien toma a la dislexia como un problema caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura, independientemente de la inteligencia y de la estimulación social. En 1992, la OMS postula por medio del CIE-10 que es un trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares, como un trastorno específico de lectura. La Asociación Americana de Psiquiatría, en el DSM-4 en 1996, marca que es un trastorno de lectura dentro de un trastorno del aprendizaje. En el año 2000, autores como Aragón y Silva sostienen que el niño con dislexia es aquel que aprende distinto. Es decir, no es que no puede o no posee habilidades para aprender a leer y a escribir, sino es aquel niño que puede hacerlo, pero que necesita otros canales, otras vías y otros soportes para lograr ese aprendizaje. Desde la perspectiva de estos autores es que sostenemos que el niño comete errores de tipos disléxicos en la lectoescritura. Esos errores no son síntomas, porque nosotros no estamos hablando de la dislexia como una enfermedad, sino de la dislexia como una condición. Por lo tanto, estos errores son los puntos o las problemáticas que se nos presentan a trabajar tanto desde el aula como desde el consultorio. La Asociación Internacional de Dislexia en el año 2002 postula que es un déficit con componente fonológico del lenguaje, que implica el desarrollo normal de las habilidades cognitivas y enseñanza adecuadas, es decir, que este déficit en el componente fonológico va más allá del desarrollo normal de las demás habilidades en cuanto a la enseñanza y al nivel cognitivo o al perfil cognitivo de un sujeto. Sostienen que tiene una orientación neurobiológica y que la dificultad está en la precisión y en la fluidez del reconocimiento de palabras, sumado a una dificultad en la codificación y deletreo de las mismas palabras. En el 2013, en el DSM-5 se postula como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Es decir, es una dificultad específica del aprendizaje de la lectura, que implica dificultades lectoras que se manifiestan por un déficit en la adquisición de la lectura o en el logro de una lectura fluida, afectando el desempeño en tareas vinculadas con el aprendizaje necesario para el desenvolvimiento verbal, sumado a que, por ejemplo, le puede costar también manipular letras, aprenderse las tablas de multiplicar o los meses del año, por ejemplo. Este déficit tiene un componente lector, también está afectado el desarrollo del vocabulario, la ortografía y la precisión en la escritura. En la siguiente lámina tienen una imagen de los distintos orígenes que se postulan según los estudios, ya sean biológicos, cognitivos o comportamentales en cuanto a la dislexia. En cuanto a los estudios biológicos,
Se han llevado a cabo análisis de los déficits cerebrales en cuanto a estructura y funcionamiento de los sujetos que presentan esta condición y el análisis del componente genético. En cuanto a estudios cognitivos, están las principales hipótesis del déficit visual y déficit fonológico, como también déficit en el procesamiento temporal y específico del habla. En cuanto a los estudios comportamentales, se trabaja sobre el tratamiento de los errores ya cometidos. En conclusión, según lo que sostienen numerosos investigadores sobre la condición de dislexia, es que el origen de la misma es neurobiológico. A su vez, marcan que es posible de detectar a temprana edad por medio de pruebas específicas, utilizando los predictores. Si bien lo vamos a abordar más adelante, consideramos nombrar ahora que a partir de sala de 4, cuando el niño tiene 4 años, es decir, cuando está en el nivel inicial, hay ciertos indicadores que tanto el docente como el equipo de orientación escolar o el profesional pueden llegar a ver si realmente están informados sobre esta cuestión, ¿sí? Sobre esta condición de dislexia y cuáles serían los indicadores a tener en cuenta. Ya a los 4 años el niño nos da indicadores de cómo va a ser su adquisición de la lectoescritura más adelante, ¿sí? Por eso es posible detectarlo a esa edad. Bien, y acá les nombramos un dato a considerar, a tener en cuenta. En un aula de 25 estudiantes, alrededor de 2 o 3 tienen condición de dislexia. Por eso es tan importante formarnos en este tema, porque seguramente en una de nuestras aulas o en el consultorio tenemos un chico que está padeciendo el aprendizaje porque no se han encontrado los caminos compensatorios adecuados para acompañarlo. Bien, ¿cómo funciona el cerebro al leer? El cerebro lector. Como pueden ver en la imagen, el cerebro de una persona con dislexia muestra una menor activación del hemisferio izquierdo, donde está la zona visual o del reconocimiento de palabras, que es la zona que se pone en juego a la hora de poder adquirir o poder desenvolvernos en una lectura fluida. Ahora sí comparamos, ¿qué pasa frente a la lectura de palabras en el cerebro de un lector típico y en el cerebro de un lector con dislexia? Si se fijan bien en las zonas sombreadas, hay una mayor activación de los circuitos frontal y posterior del hemisferio derecho como un recurso compensatorio. Esto se da cuando la persona con dislexia recibe una intervención temprana y adecuada por medio del tratamiento psicopedagógico, por lo cual genera esos recursos alternativos generando las vías compensatorias. ¿Sí? Por eso vemos una mayor activación en esas zonas. Es decir, que logran las compensaciones exitosas por medio de este tratamiento, pero persiste una actividad distinta en el área cerebral, que está vinculada con la lectura de palabras complejas o la activación de esas zonas y el procesamiento fonológico. Cuando trabajemos un poco más adelante vamos a ver cómo estimular estas zonas de compensación o estos recursos alternativos para que el sujeto ponga en juego otras habilidades y así llegar a la adquisición del aprendizaje. Tipos de dislexia. En primer lugar, vamos a dejar claro que todos los sujetos con dislexia presentan un compromiso del procesador fonológico que impacta en la lectura fluida. Retomando que la dislexia es una condición, no hablamos de enfermedad. Dentro de la dislexia podemos diferenciar tipos. ¿Por qué es importante hablar de tipos o lograr identificar cuáles son los tipos o el tipo de dislexia del sujeto con el que estamos trabajando?
porque en función a eso nosotros vamos a diseñar un tratamiento de intervención desde el consultorio o diseñar estrategias y configuraciones de apoyo desde el aula. En primer lugar, vamos a hablar de la dislexia fonológica. Es la dificultad en la conversión del fonema al grafema y la lectura de pseudopalabras y palabras desconocidas. Logran sencillamente las palabras que les son familiares. La lectura de palabras familiares no es algo que les cueste trabajo. Los sujetos con dislexia superficial tienen dificultades cuando se les presenta la palabra como un todo, ya que acceden por ruta fonológica. Son precisos en la ejecución de palabras familiares, pero no logran articular los distintos fonemas o grafemas de las palabras nuevas o desconocidas, al no poder visualizar la palabra en su totalidad. Y por último tenemos a lo que se llama dislexia mixta. Los sujetos diagnosticados con este tipo de dislexia presentan características de la dislexia superficial y fonológica que nombramos con anterioridad. La persona con dislexia tiene una condición permanente. Su cerebro configura distinto a lo que sería esperable. Su perfil cognitivo necesita apoyo para generar recursos alternativos, logrando la adquisición de otras destrezas compensatorias. Siempre pueden adquirir destrezas compensatorias, habilidades compensatorias para acceder igualmente al aprendizaje que se plantea. El acompañamiento implica un desafío necesario donde están involucrados siempre la familia, la institución educativa, el profesional, que en este caso sería el psicopedagogo, y la persona con dislexia. Todos los agentes que nombramos en la lámina anterior son necesarios para que el tratamiento sea eficiente, porque tiene que ver con el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, enmarcado siempre en la ley de dislexia, que está ya hace varios años en la Argentina, sumado a la detección precoz y un tratamiento eficiente. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a ver el video explicativo número 2 que pertenece a esta misma unidad. Recuerden que ante cualquier duda nos pueden consultar al correo o al mail interno de la plataforma.